Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Hoy tenemos un Expreso Financiero un poco más femenino. Esteban se nos enfermó, entonces estamos con Caro y pues bueno, vamos a hablar. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cata, gracias por la invitación. No, a ti por estar en este espacio. Bueno, Bueno, esta semana vamos a hablar de temas, de muchos temas, y pues obviamente tenemos lo del salario mínimo, tenemos todo el tema de la expectativa del crecimiento del PIB para el 2025 en Colombia, tenemos todas las correcciones en la renta variable y el tema tecnológico que sigue siendo bastante movido, y tenemos pues todos los temas de dólar y renta fija a escala local. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos estos temas. ¿Por qué quieres que empecemos, Carlos? bueno, pues lo más sonado yo creo que fue el tema del salario mínimo y pues la posible como reajuste de ese salario mínimo. Entonces yo quiero entender qué pasó, qué puede pasar y eso cómo me afecta a mí como persona normal. Bueno, pues lo primero es expectativa de que las cosas dejaran de estar tan caras como empezaron el año, pero la verdad es que no va a pasar nada, porque pues igual finalmente ya las empresas hicieron sus ajustes, le subieron el salario a los empleados, y obviamente pues eso empieza como todo el proceso de escalonamiento. Si a ti si le suben los salarios a los empleados, por más de que te digan, no, ya no vas a subir pues 23%, tú ya no puedes bajar los Ah, precios porque pues finalmente si no, pues te estrangulas en términos de márgenes. Entonces, en síntesis, pues la conclusión es que por lo menos en el primer semestre no pasó absolutamente nada. A ti no te van a bajar la administración, no te van a bajar el salario, y obviamente el costo del transporte, el costo de los copagos de la salud, el tema de las pensiones de los niños en términos de la educación, esto no va a bajar. Entonces es un tema más desde mi punto de vista mediático, pues que obviamente un poco victimiza en las políticas del gobierno de nada, no me están aprobando nada, y pues todo lo que yo quiero es, pero en términos generales, el impacto en materia de ingreso disponible para ti o para mí no va a cambiar. Es decir, cuando vayamos a comernos nuestro corrientazo, nuestro cafecito, todo va a seguir bastante pero si caro. hay un ajuste, Cata, no pasa nada, o sea, no se va a ver, o sea, como no hay un cambio real. Por lo menos en el primer semestre, Caro, yo te diría que es muy difícil de que, pues, que se diluya. Ok, Seguramente en el segundo semestre algo se puede diluir, pero realmente, digamos, el impacto real ya se dio y lo vas a sentir en la inflación de febrero, porque vimos la inflación de sí. enero, que te diste cuenta, pues, que alimentos, comidas fuera del hogar, transporte, pues ya se impactaron de forma contundente. Pero en febrero viene el incremento más fuerte, viene pues relacionado con la educación. Si tú ya le subiste a toda tu planta el salario pues por encima del 23%, los costos en general subieron, tú no puedes decir, no, qué pena, pero yo sí voy a subir la matrícula de los colegios de los niños solamente al 6%. Lo que va a pasar es que efectivamente todo va a seguir subiendo al 23%. E igual pues la argumentación del gobierno un poco relacionada con el salario mínimo vital, pues seguramente se va a dar. Entonces yo te diría que posiblemente en el primer semestre no pasó nada y nosotros nos va a tocar seguir cuidando nuestros gastos. Asumiendo ese incremento. Exacto. Ok. Y pues el ingreso disponible va a seguir impactado. Posiblemente algo se pueda diluir al segundo semestre, pero eso en materia también de tasas, pues seguramente va a seguir pues impactando, porque ya el Banco Central subió sus tasas a 100 básicos hacia, hasta 10,25. Después en febrero el Banco Central hace una pausa y después en marzo, perdóname, tiene que volver a subir tasas. Y el problema es que como los agentes pues están viendo que la inflación va a seguir arriba, como tú y yo, pues obviamente el Banco Central no le va a tocar de otra que seguir subiendo las tasas de Ok. interés. ¿Y eso para ti qué implica? Pues que vas a comprar algo a crédito, vas a pedir un crédito para cambiar el carro, de golpe pues vas a, digamos, pagar un crédito a tasa variable y el egreso que pagas se va a subir, o sea, las tasas también Te va a salir más caro el te va a salir crédito. más caro el crédito, o sea, tu ingreso disponible también va a Menor. seguir afectado. O sea, conclusión, esta noticia del salario mínimo es más mediático que realmente algo que tenga algún impacto real sobre nuestra economía y sobre nuestra realidad. Totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, Sin no, lugar a dudas, eso es lo que va a pasar. listo. Bueno, buen resumen del chisme. Bueno, segundo tema, Bitcoin. ¿Qué está pasando con Bitcoin? Yo soy fan de Bitcoin, pero ahorita está. Digamos que se ha movido mucho. Yo lo he venido diciendo, digamos, pues digamos que el efecto Bitcoin también había muchas pues, posiciones apalancadas, estaba sobrecomprado. Entonces digamos que ya cuando tú tienes esas posiciones también algorítmicas y empiezas a tocar ciertos puntos, empiezan a detonarse unos triggers de salida, y Sí. entonces se da ese efecto, pues digamos, pues bola de nieve en cierta forma, que ha llevado al Bitcoin pues a que otra vez toque niveles
pues que desde mi punto de vista son súper interesantes. ¿En cuánto está ahorita? No sé hoy cuál es la apertura, pero pues digamos que de tocar a niveles de 100.000, Sí, pues había tocado niveles cercanos a 60.000, 70, sí. entonces pues básicamente sí está muy atractivo. La verdad es que sin lugar a dudas también están dando unas oportunidades interesantes de entrada. La semana pasada hubo como un repunte, pero en términos generales pues hay que aprovechar un poquito también estas correcciones para que se decante un poquito el mercado, para que esas posiciones apalancadas pues también se suavicen, pero también el inversionista estructural en este tipo de activo pues también puede aprovechar a como esa estrategia de dollar cost average cada vez que caiga un poquito, pues es momento de construir posición, porque acuérdense que la oferta de Bitcoin es una oferta limitada y sin lugar a dudas las criptomonedas llegaron para quedarse, entonces más bien aprovechar y pues entrar a niveles más atractivos. Sí, además que es un activo de inversión a largo plazo. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que sí es muy especulativo y sobre todo pues estaba también pues con posiciones muy apalancadas también que ya estaban demasiado sobredimensionadas. Claro. Bueno, entonces es un buen momento de pensar de que uno debería estar pensando en Bitcoin como un activo de inversión, Totalmente. sobre todo con la desvalorización del dólar. Hablando de ese tema, pasemos a la tasa de cambio. Bueno, acuérdate que bueno, empezamos con un feriado en Estados Unidos, entonces pues lo que trance, digamos, en la sesión de hoy, pues es, digamos que computa para el otro día, eso se llama, pues digamos, el next O day. sea, hoy es festivo en Estados Hoy es Unidos. festivo en Estados Ok. Unidos. Y en términos generales, pues vimos un tipo de cambio que se había estabilizado alrededor de 3.650, 60, después de haber tocado esos mínimos de 3.600, estamos como en un rango, hablemos de 3.650, 3.700, es básicamente lo que Ok. estamos viendo. Yo creo que no va a cambiar pues mucho la cosa, pues porque a pesar de el salario mínimo que pueda haber ruido, pues de todas formas las tasas se van a mantener altas y el diferencial de tasas pues frente a Estados Unidos va a seguir siendo relativamente atractivo, entonces el peso pues va a seguir siendo relativamente atractivo. Y recuerda que hoy salió el dato de inflación en Estados Unidos que sigue mostrando que la inflación en Estados Unidos está bastante benigna. ¿Eso qué quiere decir? Que la Reserva Federal va a tener más margen para bajar sus tasas de referencia. Entonces acuérdate que hay cambio en el chairman de la Fed. Sale Jerome Powell y va a ¿Y entrar. cuándo sale? En principio ya en mayo el Congreso dice usted, estoy de acuerdo con El que propone Trump. propone Trump, y en junio ya sería la primera, digamos, junta directiva donde está el nuevo chairman de la Fed y posiblemente Powell sigue como, digamos, como gobernador, pero no ya como presidente. Ok. Y ahí, dado los Esa salida se da porque son, digamos, los ciclos. Ok, institucionales, ok. digamos, que marca la Fed. O sea, es Y este es normal. el candidato de Trump el Este que es el entra. candidato de Ok. Trump, que pues en términos generales es un candidato pues bastante benigno o percibido bastante benigno como por el mercado, porque no es así como voy a Radical. bajar Sí. tasas así, tas, es como más ortodoxo que heterodoxo, entonces también es bueno, pero es independientemente de quién sea el chairman de la Fed, pues con una inflación que va bajando, pues quiere decir que la Fed va a tener más espacio para disminuir sus tasas de O sea, la referencia. inflación que baja, eso en el consumidor final, ¿qué es? Más poder adquisitivo. Es bueno para la economía de Estados Ok. Unidos por más poder adquisitivo y es bueno porque las tasas van a bajar. Entonces el costo Es más barato endeudarse. exacto, y el costo de fondeo para las empresas Ok. es bueno y eso le da valor a las acciones en Estados Unidos y a la economía. Pero también volviendo al dólar en Colombia, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Colombia se amplía porque las tasas en Colombia van a subir, no sé, más allá del 11.50 o 12, que es lo que está esperando el mercado, mientras que las tasas en Estados Unidos podrían llegar a 3. Entonces, de todas formas, el factor carry que tú dices, oiga, yo me voy a asumir algo de riesgo, irme a Colombia, pues se está pagando porque las tasas están muy atractivas. Y si O sea, esas tasas que están muy atractivas es el retorno sobre la deuda que estamos pagando, ¿verdad? exacto, si tú, Ok. digamos, eres un inversionista y tienes la Extranjero, opción, sí. o me compro un tesoro en Estados Unidos, Que me paga el seguramente 3. tengo, que me va a pagar seguramente algo cercano al 3, o diversifico también con un tesoro en Colombia que me va a pagar posiblemente el 13 o el 14. Sí, la diferencia es total. Sí. Se paga el riesgo. Sí. Entonces ahí es donde el peso colombiano sigue siendo atractivo, y ya volviendo a tu pregunta sobre el tipo de cambio, pues seguramente el tipo de cambio se va a mantener por debajo de 3.700 si la cosa pues sigue así, esa percepción Porque sigue llegando muchísima dólares a Colombia. exacto, porque Ok. están en unas tasas atractivas. Y eso en materia, digamos, de inversiones, netamente, pero también, pues, estas semanas vemos el PIB de Colombia, ahorita hablamos del tema, pero en términos generales, las remesas siguen on fire, o sea, sí. sigue llegando mucha plata de remesa. Pues todo el tema también de deuda al gobierno, pues que el gobierno necesita, pues, digamos, su caja
en un año Emitir preelectoral, deuda, sí. entonces ha emitido deuda en el mercado externo, entonces esa plata en cierta forma también hay expectativa de que se monetice. Está el tema de la expectativa de que eventualmente algo de plata, el decreto de repatriación entre. Entonces, todo eso hace que el tipo de cambio se mantenga en ese rango entre 3.650 y 3.700. Esa sería un poco la respuesta corta de tu pregunta de, Pero vemos ese piso o puede estar bajando un poquito más. pues sabes que ha respetado bastante bien ese Ok. 3.600. Yo siento que pues, y también tenemos temas fundamentales pues muy difíciles en Colombia. El tema fiscal sigue siendo difícil. El tema pues preelectoral también le pone, digamos, una connotación de dificultad a la situación de Colombia. Entonces, la posibilidad que lleguemos a un tipo de cambio de 3.500 yo la veo pues bastante remota de corto plazo. Y es más, un poco conforme tengamos más noticias que puedan generar ruido y todo en el tema electoral, puede ser que el tipo de cambio se vaya otra vez pues a 3.750, 3.800. Y una pregunta rapidísima y es que Colombia esté pagando esos intereses por deuda, ¿es un síntoma de una mala economía o de una buena economía? Es de una mala Una mala economía, porque economía, acuérdate sí. que una parte de las tasas de interés es pues la inflación, pero otra parte es la prima de riesgo. Sí, Entre más alta sea la prima de riesgo, pues más quiere decir que tu manejo económico no está está tan bien. siendo no tan Por eso chévere. estamos pagando más. Por eso estamos pagando Por eso estamos pagando el 13 y el 14. Ok, exactamente, porque tenemos más riesgo. ok, Ajá. bueno. Bueno, y por último, el tema de, hoy se publica el dato del PIB del DANE. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, pues significa que Colombia en el 2025, bueno, el dato que se publica es el del último trimestre Ok, del 2025, es decir, el total para todo el la año. economía durante todo el 2025. En términos generales, el último trimestre fue un trimestre muy bueno para el consumo. El gasto público también estuvo on O fire. sea, la gente estaba gastando. Exacto. Las tastas. Diciembre, estuvimos de fiesta. Entonces, seguramente ese último dato de crecimiento del 2025 va a ser muy bueno Sí, por consumo privado, gasto público. Desde un punto de vista sectorial, pues los sectores de comercio pues van a mostrar un resultado muy bueno. La industria también va a mostrar un resultado sí. muy bueno. Los sectores que mostraron un mal comportamiento en el último trimestre fueron pues hidrocarburos, que sigue mal. Toda la parte, digamos, agrícola tampoco, pues Sí, ha repuntado en algunos segmentos, pero no en todos. Entonces, agricultura va a ser pues ¿por qué? fue, ¿Por las lluvias? no, digamos que varios temas, o sea, como que, bueno, el café le fue muy bien en el 2025, pero otros sectores no les fue No tan les bien, fue tan otros. bien, sí. Entonces, pues todo el tema de la violencia, todo el tema que no hay suficiente inversión, todo el tema de la Ok, infraestructura, cómo se lleva, y obviamente el tema climático, sin lugar a dudas, fue un factor que afectó. Entonces, como que una mezcla de todo, falta de inversión en el sector agrícola, pues el tema de logístico también afectó el tema pues digamos de los choques sí, externos climáticos, entonces seguramente en el 2025 no habría sido un año de buen crecimiento para el sector agrícola, a ok. pesar del auge cafetero y del crecimiento muy fuerte de las exportaciones. El sector, ¿sabes qué? Turismo tuvo un año muy bueno y se Buenísimo, esperaría sí, que este buenísimo, último sí. trimestre turismo le haya ido súper bien, entonces pues ese tema es bueno porque turismo es remesas, Mm, turismo pues también también el tipo de cambio, pues si bien subió un poquito, pues sigue siendo atractivo y pues Colombia digamos que está creciendo de forma importante en turismo. turismo. Entonces, ese sector también va a salir bastante bueno. Ok, pero ese dato a mí, ¿en qué me afecta? No, a ti básicamente como que te da, o sea, te rectifica de forma cuantitativa, digamos, eso que tú sientes en el ambiente, que tú vas a un centro comercial y está lleno, que tú vas a un aeropuerto y está repleto, Sí, que tú vas a la calle y ves motos, carros nuevos, eso te lo ratifica ok. desde un punto de vista cuantitativo, pero no quiere decir que porque el 2025 haya sido un año muy bueno en materia de crecimiento, se vaya a repetir exactamente lo mismo en el 2026, 26. porque acuérdate que en el 2026 tenemos un entorno inflacionario más alto, que fue lo que hablamos, un entorno de tasas más altos, y eso para ti como consumidor de a pie Me hace que afecta. tu ingreso disponible o tu sensación de bienestar se baje. Entonces, si el año pasado de golpe te alcanzaba más para, Pasa el para mercado. para de golpe ir a Sí, conciertos o de golpe sí. o te alcanzaba más en tu mercado y de golpe te sobraba un poquito y te comprabas algo chévere de Ya no. ponerte, ya de golpe no. Entonces este año vas a tener que ser mucho más cuidadoso con tu ingreso. Entonces eso finalmente cuantitativamente lo vas a ver en un menor Ok, dinamismo del crecimiento. ok. Y digamos que
¿qué prevés en el dato que nos van a entregar hoy? Entonces va a ser muy bueno. El dato que nos va, porque como es rezagado, va a ser muy bueno y nos va a mostrar que la economía colombiana habría crecido durante el 2025 algo por encima del 2.8 y el dato puede estar hacia el 2.9, entonces va a ser un dato bueno. ¿Como total del año? Como total del año, o sea, el Ok. último trimestre y total del año. Pero pues ya el momentum o la fuerza pues puede empezar a suavizarse, pues porque con una inflación tan alta y unas tasas tan altas, pues inmediatamente la economía, y como decíamos, pues todo el mundo dice, no, pues yo ya no me tomo 3 cafecitos, sino uno de golpe, o sea, Sí, empiezas total. tú a cuidar más tu platica y eso empieza pues como el efecto bola de nieve que hace Súper. que gastes menos y que los datos salgan un poco menos fuertes. Bueno, y por último, con todos estos chismes que me acabas de dar, ¿en qué debería estar invirtiendo o en qué debería como tener como en el radar con todo el tema de lo que ha venido sonando de renta fija y los activos que yo debería estar teniendo en mente? Porque además vemos que los CDTs están ofreciendo unas tasas bien interesantes, pero Claro, en un ciclo alcista de tasas, inmediatamente tú ves que los instrumentos de renta fija, plazo fijo, que son, por ejemplo, estos CDTs o los CATs que tenemos nosotros, inmediatamente te suben las tasas, ¿verdad? Entonces es una oportunidad única que hay que aprovechar, porque seguramente el Banco Central colombiano va a subir ahorita, pues ya subió en enero y va a subir en marzo, pero no necesariamente va ok. a poder subir todo el año. Entonces, los bancos y los emisores ajustan sus expectativas y suben las tasas. Y ahí es donde tú te tienes que anclar, pero en la medida en que la economía se empiece a desacelerar, pues el Banco Central empieza a decir, bueno, ya no, ya las tasas están muy arriba, yo no puedo estrangular la economía porque la economía se está desacelerando, yo lo que voy a hacer es que le voy a bajar el ritmo a las subidas de tasas y en ese instante esas tasas tan atractivas que tú estás viendo ahorita ya no las vas a ver al cierre O del sea, hay año. que aprovechar Hay que ahorita las aprovechar. tasas de renta fija, aprovecharlas de Supercats de Exacto, Scandia. los supercats de Scandia te van a dar muy buena tasa Sí, beneficio tributario. el beneficio tributario, la diversificación Sí, por emisores, entonces tienes como un gana-gana, tienes pues, digamos que te beneficias el tema del componente inflacionario que de golpe no sí. tienen los CDTs, tienes pues anclas la tasa fija a un plazo más largo, entonces pues también en cierta forma estás tranquilo con una Ok. rentabilidad y aprovechas la coyuntura de política monetaria, digamos, de tasas alcistas. Y para los perfiles arriesgados como yo, acciones que. Bueno, pues acciones está súper movido. Hemos visto en los últimos días una volatilidad gigantesca en las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Todos seguimos con el cuestionamiento sobre la monetización de la inteligencia artificial, si las empresas de software pues van a tener continuidad pues con toda la aparición o sea, si tú finalmente vas a pagar por el software o pues por ya tienes la inteligencia artificial que te lo das, pues ¿para qué vas a pagar? Entonces sí, digamos, esas empresas tienden a desaparecer y un poco la respuesta. ¿Cuáles? ¿Las de Las de software? software, la respuesta preliminar es obviamente que no, simplemente se ha afectado a las empresas más chiquitas como el software a la medida, por supuesto, pero pues definitivamente aún es muy temprano pues para hablar del tema. El otro tema clave es, bueno, la monetización de, digamos, temas como ChatGPT o OpenAI, si tú no vas a poder, digamos, pues utilizar el advertising como fuerte Como de lo hace monetización. Google, por ejemplo. Claro, O no lo sea, que puedes. una marca pague y dice, yo me posiciono de primeras. En Exacto, ChatGPT no porque la puedes. información es un poco más personal. Tú no puedes decir, no, utilizar, por ejemplo, la información si estás investigando mucho sobre que te duele la espalda, porque entonces después el seguro Sí. no te va a cubrir algo del dolor de la espalda. Entonces, hay como unas delgadas líneas de, primero, yo no puedo sesgar la información al que me Total. está pagando al Ah, advertising, porque si no, la confiabilidad de la porque son respuesta enciclopedias, se como va a por decirlo así. desaparecer. Exacto. Exactamente. Yo no puedo decir, me duele la espalda, tienes que tomar el que me hacen el Doloral No, porque es el que me paga, no. no, porque si necesitas otro tipo de cosas. Entonces ahí hay como una delgada línea que todavía no es tan clara la monetización y eso O implica, sea, no saben cómo monetizar aún más como lo están exacto, haciendo hoy, que es el fee que uno paga mensual por usar, por ejemplo, ChatGPT. exacto. Les están cuestionando, ¿y usted de dónde va a sacar más plata? O sea, Y el income. otro cuestionamiento es, bueno, por layoff, entonces productividad, entonces yo automatizo todo y voto la mitad de la población en términos generales, pero ¿cuál van a ser los esquemas de carrera? Porque si tú tienes, digamos, middle management y pues tier one, pues tú tienes que tener, digamos, alguien que aprenda Sí, sí, total. y entonces simplemente no vas a tener, digamos, ninguna estructura Por debajo. por debajo. Entonces, pues finalmente los de arriba, pues se van a volver indispensables, te van a costar una fortuna y lo que te ahorraste acá de automatización, pues lo vas a tener que pagar Pagar finalmente. arriba. Correcto. O sea, hay muchísimas preguntas Muchas alrededor. preguntas más que Y eso respuestas, termina impactando la valorización de las mucha empresas por volatilidad. la Entonces volatilidad eso de ha acción. pasado, pero también oportunidades, ¿no, Carlos? Si tú eres un perfil agresivo, pues básicamente Comprar también barato. tienes que buscar comprar barato. Bueno, Entonces eso por ese lado.
Y bueno, y por último, ya un minuto, 60 segundos, Acciones Colombia. Bueno, Acciones Colombia también ha mostrado algo de correcciones, estaba súper valorizada porque las acciones LATAM, en todo este tema de, bueno, hay que diversificar Estados Unidos porque está muy concentrado Sí. en tecnologías, busquemos mercados que se vean atractivos, que se vean interesantes y pues con todo este también rally de commodities y demás, entonces los mercados LATAM han sido súper digamos, fuente de valorizaciones recientes y Colombia pues no ha sido la excepción. Colombia también le ha ido súper bien. Pero obviamente Colombia tiene un tema y es que como están subiendo las tasas, pues ha habido ajustes, un poco correcciones a la baja, pues porque también se ha encarecido Sí. el costo de la deuda para las empresas. Entonces, eso ha explicado un poco las correcciones recientes y también, pues digamos que el entorno global de menor apetito por riesgo, pero también yo diría que las acciones Colombia tienen una oportunidad todavía de valorización interesante porque desde un punto de vista de múltiplos, pues siguen estando atractivos. Buenísimo, bueno, no, Cata, gracias. Y ya la última cuña comercial, y es que todo lo que hablamos en productos los encuentras en Scandia. Entonces, a revisar productos y portafolios. Bueno, gracias, Cata. Bueno, gracias Vuélveme a a ti. invitar otro día. Bueno, por supuesto. Y si quieren saber mucho más de estos temas, no olviden seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero.